Y todo esto causa en nosotros un estado de calamidad. En estos momentos es cuando Dios está más cerca de nosotros. Porque Dios utiliza esas situaciones que a usted le preocupan para hacer algo en nuestra vida. Cuando nosotros vemos que todo este tipo de cosas aparecen en nosotros, vienen ese tipo de pensamientos que nos hacen sentir que Dios se ha alejado de nosotros y que esto marcha de mal en peor. Ese es nuestro pensamiento. Pero debemos de entender, hermanos, que Dios, cuando hace algo, sea que nosotros lo entendamos que es para nuestro bien, porque vemos que las cosas de entrada están saliendo como nosotros queremos, pero ¿qué tal si está pasando algo en nuestra vida que nosotros vemos que es complicado, que es difícil, que no nos gusta, que no nos parece? Nosotros pensamos que eso es para nuestro mal, pero ¿saben una cosa, hermano? Yo creo que Dios actúa en base a propósitos. Cuando algo sucede en tu vida es que Dios tiene un propósito por el cual está pasando eso en tu vida. Nosotros tenemos ideas que vienen como consecuencia de lo que estamos viviendo. Usted dice, yo tengo este billete de 10 en mi bolsillo, si yo me lo gasto, a saber qué voy a comer. Pero ¿qué tal si Dios le ha dado ese billete de 10 y es lo único que tiene? Y a través de eso Dios quiere hacer algo en usted, porque Dios tiene un propósito, una razón por la cual Él está permitiendo que usted esté viviendo ese momento complicado. Será la palabra, hermanos, la que nos pueda iluminar y nos haga entender que Dios actúa en base a propósitos y que Él actúa de formas y de maneras que nosotros no logramos comprender, pero que a través de eso Dios está y quiere hacer una obra salvadora en nosotros. Le voy a pedir entonces que me acompañe. Vamos a tomar el primer libro de Reyes, capítulo 17. Versículo 7. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Amén. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. Una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta y al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevarlos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. Padre, esta tarde te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que tú nos puedas hablar a través de esta escritura, porque queremos, Dios, poder comprender y entender que tú, cuando te mueves aún en medio de las circunstancias complicadas para nosotros, tú lo haces a través de propósitos. Tú tienes propósitos por los cuales tú permites que tu pueblo, Dios, esté atravesando momentos complicados. Padre, pero ayúdanos a entender esos propósitos
y que esos propósitos, Dios, estén por encima de nuestras ideas fatalistas y de calamidades, Señor. Dios, háblanos a través de esa escritura, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando las cosas son complicadas en nuestra vida, muchas veces se nos hace la idea, o hay personas que tienen la idea, como que Dios se alegrara de los momentos complicados que vivimos. ¿Será acaso que Dios, hermanos, será acaso que Dios se alegra cuando no tenemos nada que comer? ¿Será acaso que Dios se regocija cuando estamos enfermos? ¿Será acaso que Dios se ríe cuando su hijo está con temperatura o está enfermo en la cama o en un hospital? ¿Será acaso que Dios se alegra cuando estamos viviendo momentos de preocupación? ¿Será que Dios está en su trono, contento, alegre, feliz y se place en hacernos daño? Les pregunto. Yo creo que no. Pero ¿por qué suceden este tipo de cosas en nuestra vida? ¿Por qué muchas veces vivimos tiempos como los tiempos que vivía esta mujer o incluso el profeta? Porque dice el versículo 7 que algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Y usted se puede imaginar todo lo que conlleva el que no caiga la lluvia en un país sobre la tierra. Muchas veces nosotros renegamos incluso por las tormentas que caen. Pero esas lluvias que caen, que a muchos le pueden incomodar que caigan porque se van a mojar, es necesaria para que riegue la tierra y la semilla dé un fruto. Pero eso no sucedía en el tiempo del profeta y en el tiempo de esta mujer. ¿Será acaso que Dios se gozaba con la sequía, con la necesidad? Porque todo esto conlleva una cadena. No llovía, no había agua, no había alimentos, había muerte, había enfermedad, había pestes, no había agua. Todo esto conllevaba una serie de cosas, porque no es el hecho solamente que no lloviera y que no hubiera algo de comer, no. Más adelante la mujer lo refleja a través de la escasez que ella misma estaba viviendo. No había comida, no había agua. Me imagino que eran momentos incluso de enfermedades. Pero ¿será que Dios se alegra con esto? ¿Será que Dios se regocija con este tipo de cosas? ¿Será que Dios se alegra con el accidente, con la enfermedad, con el problema, con la necesidad, con la crisis que usted y yo en ocasiones atravesamos y vivimos? Yo creo que no, hermanos. Yo creo que esto sucede porque a través de eso Dios nos quiere enseñar algo a nuestra vida. Yo creo que muchas veces es necesario pasar estas realidades que aunque no nos guste, aunque no nos parezca, aunque no la entendamos, aunque no la quisiéramos vivir, es necesario pasarla porque a través de eso Dios está desarrollando un plan para nuestra vida. Dios está llevando o quiere llevar a cabo los propósitos de Él para nosotros. Pero frente a estas realidades, estas circunstancias que nos rodean, podemos tener pensamientos tan negativos como los tenía esta mujer. Y eso era frente a lo que el profeta le pide, que era la orden de Dios, porque Dios le da una orden. Y mire lo maravilloso de esto, hermanos, es que aun cuando aquel tiempo era un tiempo de sequía, era un tiempo de hambre, era un tiempo de necesidad, era un tiempo de preocupación, aún en medio de eso, Dios da una palabra. Versículo 8. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. Y esa palabra que el profeta iba a recibir era la palabra que iba a cambiar la realidad de aquella mujer y de aquel hijo. Esa palabra que el profeta iba a escuchar era la palabra que iba a marcar la vida de aquella persona, aun cuando él no la conocía, aun cuando él no sabía quién era. Pero cuando Dios, hermanos,
manda una palabra en medio de la necesidad, en medio de la crisis, en medio del problema que estamos viviendo, a través de esa palabra Dios está dando a conocer los propósitos salvadores para nuestra vida. Por eso que, hermanos, cuando estemos viviendo momentos complicados, no podemos quedarnos en la casa cruzados de manos o de brazos, lamentándonos por la situación complicada que estamos viviendo. Tenemos que buscar la palabra de Dios, porque siempre a través de la palabra de Dios, Dios nos dará la salida a la circunstancia que estamos viviendo. ¿Me está escuchando? No importa la crisis, no importa la sequía, no importa la enfermedad. Si Dios nos da una palabra, esa palabra va a transformar nuestra realidad. Porque la palabra de Dios siempre crea. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no es estática. La palabra de Dios transforma el ambiente, las circunstancias que vivimos en nuestra vida. Había un momento de necesidad, había un momento de crisis, había un momento de sequía, pero había una palabra. Y si hay una palabra de Dios en medio de las realidades que vivimos, tenemos esperanza, pueblo de Dios. Si tenemos palabra de Dios que nos alimenta, que nos fortalece, que nos inspira, esa misma palabra, hermanos, es nuestra esperanza para entender que aun cuando vivamos momentos de sequía, aun cuando el arroyo se ha secado, la palabra de Dios me dice, tú vas a comer, imagínense. Esa palabra no era palabra solamente de bendición para el profeta, sino que era una palabra de bendición para aquella mujer. Esa mujer no era una mujer que pudiera esperar una salida a su necesidad. Era una mujer que estaba, porque mire, la mujer dice, cuando se acerca al profeta, o cuando el profeta se acerca a ella, le dice, tan cierto como el Señor tu Dios vive. Significa que esta mujer, cerca de estar con el Señor, estaba lejos del Señor. Pero hermanos, ¿saben una cosa? Yo creo que la misericordia de Dios es para todos. La misericordia de Dios es para buenos y para no tan buenos. La misericordia de Dios está allí al alcance de nosotros. Basta que nosotros querramos esa misericordia. Algunos piensan o pensamos en alguna ocasión que la misericordia de Dios es solamente para los que nos reunimos en la iglesia. Pero ¿qué de nuestra familia? ¿Qué de nuestros hijos? ¿Qué de sus hijos? ¿Qué de un familiar que no quiere nada con Dios? ¿Será imposible que esa persona pueda venir o pueda cambiar ese estado de vida? Yo creo que no. Yo creo que la misericordia de Dios está aún para ellos. Aún para aquellos que están lejos de Dios, ellos pueden alcanzar la misericordia. Es que por eso es misericordia, hermanos. Es que por eso es un regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios a nuestra vida. No lo merecemos, pero Él está dispuesto a darnos esa gracia, esa misericordia, aun cuando nosotros no la merecemos. Había necesidad, había sequía, pero aún había esperanza. Usted y yo podemos vivir momentos complicados, iglesia, pero si tenemos la palabra de Dios, quiero decirle que usted y yo tenemos esperanza. Hay esperanza para nuestra vida, pero la esperanza para nuestra vida, hermanos, pasa por entender y obedecer la palabra que Dios nos da. Tenemos esperanza. Por eso que no podemos venir así como quienes no viven o no tienen esperanza. Porque los que están lejos de Dios, ellos sí no tienen esperanza. Pero nosotros que estamos cerca del Señor, sí tenemos esperanza. Y dice la Escritura que Dios le dice al profeta, ve, versículo 9, ve a Sarepta de Sidón, permanece allí, a una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue al lugar y al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía una leña, la llamó y le dijo, por favor tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, la volvió a llamar y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Y oiga la respuesta de esta mujer, tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro.
Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer un poco de comida para mi hijo y para mí. Y mire el pensamiento que tenía esa mujer. Y ese pensamiento es: será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Hermano, quiero decirle que nuestra bendición no depende de lo que usted, o su bendición no depende de lo que usted tiene en el bolsillo. ¿Cuánto usted puede dar en el bolsillo, por ejemplo? 10, 15, 5, lo del pasaje nada más, $100. ¿Y qué? Se le termina ese dinero y se va a morir de hambre. No. Contamos aún con alguien que es mayor que nuestro dinero. Las cosas materiales, hermanos, las cosas materiales tarde o temprano se terminan. Usted y yo nos esforzamos por obtener recursos económicos, todo a lo largo de una semana. Podemos ganar, ¿qué? 200, 300, 400 dólares. Puede pasar 3 días y ese dinero se ha terminado. Pero el poder de Dios y la presencia de Dios jamás se termina, hermanos. La mujer decía: es que yo tengo solamente tengo este poco de harina y este poco de aceite. Estaba recogiendo por aquí unos leños. Estaba aquí cortando unas ramas, las iba a llevar, iba a cocinar lo poco que tengo, y después de eso yo ya no tengo esperanza, decía esta mujer. Después de eso yo me voy a morir de hambre. Y sabe, hermano, muchas veces nosotros pensamos de esa manera. Muchas veces pensamos que si se nos termina lo que tenemos como asegurado, después de eso nos espera la muerte, la sequía, el hambre. ¿Por qué cuando Dios nos dice: yo quiero que tú me des esto, nosotros le decimos: Señor, pero ese es lo único que tengo? Y si te lo doy, ¿con qué voy a cenar? ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué voy a almorzar mañana? ¿Con qué voy a salir al trabajo? Y pensamos de esa manera. ¿Y es acaso que el poder de Dios está en los $10 que tenemos? ¿Será acaso que el poder de Dios está en lo que podemos andar en el bolsillo? No, hermanos. El Dios que nos dio eso nos puede dar aún más. Esta mujer no tenía mayor. Aplaudámosle fuerte a Dios, hermanos, si le vamos a aplaudir. Esta mujer solamente tenía allí un poquito de harina y un poquito de aceite. Y ella en su pensamiento decía: esto es lo único que tengo y después de esto me espera la muerte. ¿Qué tal si Dios nos quita aquello que nosotros creemos que es lo único que tenemos? ¿Se recuerda de Isaac y Abraham? Era el único hijo. Dios se lo pidió. Él estuvo dispuesto a dárselo. Pero yo digo, si Dios le quitaba a Abraham y Isaac, si él lo sacrificaba, Dios tenía poder para devolvérselo, como dice Hebreos. Es que, hermanos, muchas veces sentimos que lo que tenemos en el momento es como lo único que puede asegurar el tiempo que estoy viviendo. Y lo único que puede asegurar estos tiempos que vivimos, hermanos, es la mano poderosa de Dios y nada más. Debemos de aprender a confiar solamente en la mano de Dios. La mujer tenía pensamientos sobre su crisis, pero Dios tenía propósito. Y el propósito de Dios era bendecir a esa mujer y alimentar al profeta. La mujer tenía pensamientos y decía: después de esto me espera la muerte. Pero el profeta tenía un propósito, y tenía un propósito porque tenía una palabra de Dios. Cuando Dios nos da una palabra, Dios te está dando a conocer sus propósitos a tu vida. Pero esos propósitos muchas veces es complicado descubrirlos o aceptarlos. Porque imagínense, ¿en qué cabeza puede caber
mandar a un hombre a visitar a una mujer pobre, una mujer viuda, y pedirle algo de comer? Es como ilógico. ¿Por qué Dios va a hacer esto? ¿Por qué no manda al profeta a un palacio real, a un palacio, a una nación, a un hombre con que tenga mucho dinero? ¿Por qué no le dice al profeta, profeta o Elías, ve a la casa de fulano, ese hombre tiene dinero y ese hombre te va a dar de comer, ese hombre te va a vestir, ese hombre te va a hospedar? ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas veces cuando tenemos, sentimos que no necesitamos de Dios. Pero cuando no tenemos, es cuando necesitamos más de Dios y es cuando estamos más cerca de ver una respuesta y un milagro de Dios a nuestra vida. Cuando usted y yo tenemos en el bolsillo, sentimos que lo que tenemos es suficiente y eso va desplazando la presencia de Dios, la dependencia de Dios, porque tenemos en el bolsillo, porque hay salud, porque hay estabilidad. Pero cuando las cosas comienzan a complicarse, es cuando comenzamos a sentir que esto se va cayendo y es cuando vamos y buscamos a Dios. Muchas veces, hermanos, Dios permite que sucedan cosas que a usted y a mí nos parece, porque muchas veces nos estamos alejando de Él y estamos poniendo nuestra confianza en cosas y en realidades en donde no tenemos que ponerla. Y Dios permite que vivamos este momento, momentos complicados, para que nosotros volvamos a poner nuestra mirada en el único que nos puede sostener. Y ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Él es el único que puede sostener nuestra vida. Él es el único. Estaba aquí el profeta y le dice, Dios, ve a tal lugar, allí hay una viuda, yo le he ordenado darte de comer. Yo le he dicho ya, porque hermanos, yo creo que debemos entender que cuando Dios nos da una palabra, Dios en primer lugar nos está preguntando si queremos hacerlo. Cuando Dios te dice algo, Dios no te dice, no es que como nosotros, ¿verdad? Cuando usted va a comprar algo, usted negocia con la persona para ver si le hacen una rebajita, aunque sea de una cora, a lo que va a comprar. Con Dios no es así. Cuando Dios da una palabra, Él no se acerca a decirte, mira, ¿qué te parece lo que yo quiero hacer en tu vida? Y si te parece, lo voy a hacer. Y si no, no lo voy a hacer. Dios no es así. Cuando Dios aparece en nuestra vida y Él nos da una palabra, Él no nos está pidiendo, Él nos está ordenando hacer eso. Ahora, Dios nos ordena hacer eso, pero también nosotros tenemos la capacidad de poder decidir si yo lo hago o no lo hago, porque tampoco es que Él te va a dar la mano para que tú lo hagas. Él te da la capacidad o Él te da la libertad, me han dicho, de decidir si tú obedeces o no obedeces. ¿Qué tal si esta mujer se cierra y dice, discúlpame, pero este es lo único que tengo, se lo voy a dar solamente, me lo voy a comer yo y mi hijo? ¿Por qué te voy a dar de comer? ¿Por qué le voy a dar de comer a un hombre lo que es de mi hijo y lo que es mío? ¿Sabe una cosa? Esa mujer realmente, en ese momento, esa iba a ser su última comida. Pero bendito Dios que no fue así. ¿Y sabe por qué? Porque ella aprendió a obedecer la voz de Dios. Si nosotros tenemos la capacidad de obedecer, hermanos, aquello que nosotros creemos que es nuestro límite, vamos descubriendo que ese límite se va postergando, se va postergando, se va postergando. Y cuando miramos hacia atrás, vemos que hace un año nuestra limitación era esta, pero ahora es esta. Y miramos que hemos avanzado. Pero si nosotros en el momento que recibimos una palabra de Dios nos negamos a obedecer, entonces realmente ese sí es ya nuestro tope y nuestro límite. En nosotros está, si seguimos anchando nuestra carpa, si seguimos ensanchando nuestra carpa, o en vez de ensancharla, la vamos encogiendo. ¿Y cómo pasa eso? Pasa por obedecer la palabra o desobedecer la palabra. Esta mujer pudo y tenía la libertad de decirle al profeta, mira, yo no te voy a dar de comer, porque esto es solamente para mí, y esto es lo último que tenemos, y realmente era lo último que tenía. Pero esta mujer encontró en el momento de la crisis
encontró y pudo obedecer lo que Dios le había dicho a través del profeta. Por eso que dice en el versículo 13, frente a las limitaciones de esta mujer, o frente a la respuesta de esta mujer, el profeta le responde en el versículo 13, y esa es: no temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Es como que Dios como que el profeta le dijera: mira, en medio de tu crisis, en medio de tu necesidad, mi necesidad es más importante que la tuya y la de tu hijo. En medio de nuestra crisis, quiero decirle, hermano, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras dificultades, hay algo que es más importante. Y esto es difícil de entender y difícil de comprender. Porque casi siempre nosotros ponemos lo que a nosotros nos hace falta, lo que nosotros queremos, lo ponemos por encima de todo. Pero aún en medio de todo eso hay algo que es más importante, hermanos, o debe de ser más importante, y esa es la obra de Dios. Cuando nosotros buscamos primero el reino de Dios y su justicia, dice la Escritura, que las demás cosas vienen por añadidura. Cuando nosotros somos capaces de poner por encima de nuestras cosas personales los deseos de Dios, los planes de Dios, los objetivos de Dios, los propósitos de Dios, entonces, hermanos, descubrimos que cuando nosotros ponemos por encima de esas realidades, que son la realidad y los deseos de Dios, nosotros descubrimos que como consecuencia de poner eso en primer lugar, Dios viene respaldando y viene sosteniendo nuestras necesidades. El profeta le dice eso a la mujer, pero también le da una palabra. Y dice, versículo 14, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. El profeta le dice, haz lo que pensabas hacer, pero primero tráeme de comer a mí, y luego si sobra, come tú. Y luego le dice, porque así dice el Señor, y le da una palabra. Por un lado estaba la petición del profeta, pero por otro lado estaba la palabra de Dios. Y yo creo, hermanos, que lo que llevó a aquella mujer a hacer lo que el profeta le había dicho es porque ella entendía que después de la petición de este hombre venía una palabra. Era la palabra que Dios le estaba dando a ella. Y ella la creyó. Y como la creyó, dice versículo 15, ella fue e hizo lo que le había dicho Elías. De modo que cada día hubo comida para ella y para su hijo, como también para Elías. Y dice la Escritura que cada día hubo comida para ella y para su hijo. Ella decía, esta es mi última comida, pero Dios le dijo, no, cada día, yo te voy a proveer, cada día yo te voy a sostener, cada día yo te voy a alimentar. Porque cuando nosotros nos ponemos límites, Dios dice, no, yo no tengo límites. Cuando nosotros decimos, esto es lo último que tengo, yo no sé qué voy a hacer el día de mañana, Dios dice, hermano, o Dios nos dice, hijo, tú puedes tener límites, pero yo no tengo límites. Cuando nosotros decimos, yo no sé con qué voy a pagar ese recibo de luz, yo no sé cómo voy a pagar lo que debo, yo no sé cómo voy a cubrir, yo no sé cómo me voy a sanar, aparece Dios cada día mostrándonos su gloria. Porque la gloria de Dios, hermanos, no es para un día específico. La gloria de Dios no es el día, no es solamente en relación al día que nosotros entregamos nuestra vida, o nosotros subimos a la montaña, o nosotros vinimos a la iglesia y fuimos ministrados y tocados por la presencia de Dios. La gloria de Dios, la respuesta de Dios, la provisión de Dios, el alimento de Dios, la sanidad de Dios, es todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida Dios quiere hacer algo en nosotros. Todos los días. La mujer dice, esto es lo último y ya mañana no tengo que comer. Pero en eso aparece el rey y le dice, no, yo estoy todos los días. ¿Sabe por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y mañana.
Él es el mismo antes que usted y yo naciéramos. Él ya era el Rey y Señor. Él es el Rey y Señor en este tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. Pero un día nosotros ya no vamos a estar aquí. Pero Él seguirá siendo el mismo. Pero cuando nosotros no estemos aquí, en esta tierra, estaremos con Él adorándole. Porque estaremos reconociendo que Él es el mismo, que Él no cambia. Y día tras día Él sostiene nuestra vida. Nosotros tenemos ideas frente a nuestras limitaciones, frente a los problemas, frente a las necesidades, pero Dios tiene propósitos. Y en medio de esos propósitos, o en medio de esa forma extraña que Dios nos enseña, mire, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, de Juan capítulo 9. Versículo 1. ¿Están conmigo? A sus pasos Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: este es un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntan: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos el pensamiento, y no digo que haya ocasiones en la vida que no sea así, pero por eso tenemos la asistencia del Espíritu para preguntarle. Muchas veces las personas tienen el pensamiento que cuando algo malo les sucede en la vida es porque usted está pagando algo equivocado que cometió. Y en aquel tiempo las personas pensaban, bueno, si este nació ciego es porque cabe la posibilidad que sus padres pecaron y él está viviendo con las consecuencias de ese pecado. Ahora Jesús le responde: ni él pecó, ni sus padres, respondió, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. ¿Está leyendo conmigo? Jesús le dice: ni él pecó, ni sus padres, porque esto sucedió o está sucediendo para que la obra de Dios se haga evidente en su vida. Hermano, el problema que vivimos o atravesamos, la enfermedad que nos preocupa, la limitación que nos agobia, eso es para que la obra de Dios se haga evidente en nuestro tiempo y en nuestra vida, hermanos. La situación que vivimos es para que la obra de Dios, para que el poder sobrenatural de Dios se haga realidad en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestros días. Pero tenemos que ver esto de esta manera, porque la mujer decía: es que ya no tengo nada que comer y me voy a morir. Y el profeta le ha dicho: no, es que te estoy pidiendo, al pesado, es que he venido a este lugar a pedirte porque Dios quiere tener misericordia de tu vida. Los momentos complicados que vivimos, en vez de preguntar y echarle la culpa a Dios y reclamarle por lo que vivimos, tenemos, hermanos, que entender que la palabra esta noche nos dice: los momentos que vives complicados, aunque tú no lo entiendas, aunque no te parezca, aunque no lo quieres vivir, eso es necesario porque yo quiero hacerme evidente en tu vida. Imagínense, el hombre ahí ciego de nacimiento, Jesús aparece y le dice a los discípulos: es que yo quiero hacerme evidente. La obra de Dios se hace evidente a través de las circunstancias desfavorables o complicadas, hermanos. Los momentos o la presencia de Dios obrando poderosamente en nosotros es a través de aquellos momentos cuando usted dice: ya no tengo esperanza, ya no tengo salida, ya no hay un camino que recorrer. En esos precisos momentos es cuando estamos más cerca de ver la gloria de Dios. Es que cuando necesitamos más de Dios, hermanos, es cuando Dios quiere mostrarse de una manera sobrenatural en nuestra vida. Es que cuando estamos, hermanos, más emproblemados, con más deudas, con más enfermedad, con más problemas, es cuando Dios quiere hacerse evidente o evidencia su obra en nosotros, hermanos.
Y es como que Dios utilizara ese pretexto para bendecir nuestra vida. Pero lo difícil es que muchas veces no logramos asimilar esto. Y le preguntamos o le reclamamos a Dios. Ahora, Jesús hace algo, hermanos, de una manera bien complicada o difícil. O más bien dicho, Él obra de una manera que usted y yo no podemos entender y no podemos comprender. Porque quiero decirle que usted puede estar viviendo el mismo problema de la persona que tiene a la par. Mire a la persona que tiene a la par. Solo mírela, nada más. No se le quede viendo. Esa persona puede estar viviendo el mismo problema que usted está viviendo. Pero Dios va a actuar, si Él así lo quiere, de una manera distinta, aunque el problema sea el mismo. Él puede actuar de una manera distinta porque Él es Dios y Él hace y actúa como Él quiere. Jesús sanó a muchos ciegos solamente con decir una palabra. Jesús liberó, Jesús restauró, Jesús hizo tantas cosas con sus palabras nada más. Pero ¿qué si Él quería sanar a este hombre con su saliva? Mire el versículo 6. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos del ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé. Imagínense, Jesús allí, en vez de dar una palabra, Jesús escupe, hace barro y se lo unta. ¿Qué tal si alguien le dijera en ese tiempo: mire, hermano, usted está enfermo? Sí, ¿de dónde está enfermo? Aquí de la garganta. Vaya, ahorita voy a escupir ahí, voy a hacer un poco de lodo y se lo voy a untar en la garganta. Nosotros dijéramos: no, hombre, está loco este. Pero ¿qué si Él quería actuar así? ¿Qué si Él quería obrar de esa manera? ¿Se recuerda usted Naamán? ¿Por qué Naamán se enfureció cuando visitó al profeta? Naamán se enojó porque él dijo: yo esperaba que el profeta saliera y con un movimiento de la mano invocara a su Dios y yo quedara sano. Pero ahora él me dice que vaya y me sumerja 7 veces en ese río de agua sucia, que para él no era digno ese río. Pero ¿qué si a través de eso Dios quería obrar en su vida y quería sanarle? Dios, hermanos, actúa de muchas maneras. Y no necesariamente porque a tu hermano, a tu vecino, a tu familiar solventó esa crisis a través de una forma, Él lo va a hacer de la misma manera en tu vida. Él lo puede hacer de distintas maneras. Ahora, Jesús le dice a este hombre: ve y lávate en el estanque de Siloé. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Sus vecinos y los que habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Es como que nuestros vecinos dijeran: hey, ¿y este que no es el que salía todos los días bien bolo de su casa? Algunos van a decir: sí, este es. Y otros van a decir: este ya no es. Hey, y este no era el que se ponía en la esquina a robarle a las personas. ¿Y cómo es que ahora ha cambiado una navaja o un arma por una Biblia? No, hombre, no es el mismo, hablando entre ellos. Pero otros dirán: sí es. Es que saben una cosa, hermanos, cuando Dios aparece en nuestra vida y Él hace una obra en nosotros, habrá gente incrédula, habrá gente que cree, habrá gente que no cree. Pero lo importante es que usted reciba lo que Dios tiene para su vida. Y la única manera de recibir lo que Dios tiene para su vida es obedeciendo aquello que Dios le dice que tiene que hacer. Y dice, versículo 10, como entonces, le preguntan: ¿cómo entonces se te han abierto los ojos? Le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver.
¿Quién lo hizo, hermanos? ¿Quién lo hizo? Jesús. ¿Quién puede seguir haciendo o quién va a hacer una obra en nuestra vida? Él mismo, Jesús. Nadie más. Solamente Él. No es tu familia, no es tu trabajo, no es lo que traes en el bolsillo, no son los médicos en primer lugar, no es la medicina, es Jesús. Jesús, Jesús y Jesús, nadie más. Y cuando dependemos solamente de Él, entendemos, hermanos, que aunque haya momentos que yo no entiendo, que aunque hayan momentos que yo no comprendo, que aunque esté viviendo momentos difíciles, esa es una forma a través de la cual Dios quiere tener misericordia de mi vida. Hermanos, quitemos nuestros pensamientos y pongamos los propósitos de Dios. Está viviendo una enfermedad hoy y usted dice, ¿el por qué? Y dice, es que estoy viviendo esta enfermedad por esto. Más bien dígale a Dios y pregúntele a Dios esta noche, ¿por qué, Señor? ¿Cuál es tu propósito a través de esta enfermedad? Está viviendo un momento de crisis y cualquiera pudiéramos tener ideas humanas sobre la situación que estamos viviendo. Mire, en vez de estar teniendo ideas humanas, mejor pregúntele a Dios cuál es tu propósito por lo cual si me estás permitiendo que yo viva este momento de crisis. Está viviendo un momento complicado. Preguntémosle a Dios esta noche cuál es su propósito. Y cuando entendemos cuál es su propósito a través de su palabra, nos queda dos caminos: obedecer o no obedecer. Pero si usted aprende a obedecer, entonces quiero decirle que no se agotará la harina de la tinaja, que no se morirá de hambre, que no se morirá de esa enfermedad, que ese problema no es lo último, no es lo que va a marcar su vida. Cuando nosotros aprendemos, hermanos, a obedecer, entonces vamos a descubrir que cada día Dios nos dará lo que necesitamos. Pero quitemos nuestros pensamientos y pongamos los propósitos de Dios sobre nuestras necesidades. Amén. Póngase de pie entonces. Esta noche, frente a nuestras necesidades, frente a los problemas que vivimos, frente a aquellas cosas que no entendemos, nosotros podemos tener ideas sobre el por qué, e incluso podemos pensar que tenemos ideas de la forma que podemos salir de ese problema. Pero esta noche quiero hacerte un reto. Y el reto es que tú quites ese pensamiento que muchas veces creemos o marca los días que vienen por delante. Que quites ese pensamiento y le preguntes a Dios cuál es su propósito por lo cual estás viviendo ese momento complicado. Aquellos que le quieran preguntar eso a Dios, yo le voy a pedir que vengan aquí al frente y le pregunten a Dios, Dios, ¿cuál es tu propósito con esto que estoy viviendo? ¿Por qué estoy viviendo este momento que yo no entiendo? Que no logro comprender. ¿Por qué estoy viviendo necesidad? ¿Por qué estoy viviendo esta necesidad? ¿Por qué estoy viviendo esta enfermedad? ¿Por qué estoy viviendo esta crisis? ¿Cuál es tu propósito? Pero mire, hermano, asegúrese que esta noche no se vaya sin una respuesta de Dios. Porque aquel que le busca, le encuentra. Porque aquel que le pide, Él le da. Pregúntele a Dios. La mujer al inicio no entendía. Qué difícil, ustedes que son madres y que muchas luchan y se esfuerzan solas. De repente apareciera un hombre
y le pidiera algo como esto, sería complicado. Aquella mujer, yo me imagino que aunque el texto no lo dice, ha de haber sido complicado para ella quitarle la comida a su hijo y dársela a aquella persona. Y no estoy diciendo que tú te vas a sacrificar por todo aquel que se te acerque y te dice que tienes que darle algo. No. Estoy hablando que ese hombre se acercó a aquella mujer porque realmente era un siervo de Dios, era un profeta de Dios. Pero eso no significa que dejara de ser complicado para la mujer. Pero la mujer tuvo la capacidad que en momentos y en ese momento de crisis, ella le pidió a Dios, ella fue y obedeció lo que Dios le había dicho. Muchas veces en medio de nuestras crisis, en vez de preguntarle a Dios cuál es su propósito, renegamos y decimos: esto es lo único que tengo. El día de mañana yo no sé lo que voy a hacer. Es que, iglesia, oiga, tienes razón, no sabes qué vas a hacer, pero Él sí sabe qué va a hacer. Frente a tu necesidad, tu respuesta humana es decirle: Señor, yo no sé qué voy a comer el día de mañana, pero Él sí sabe que vas a comer el día de mañana. Frente a tu enfermedad, tú dices: es que yo no sé cómo voy a pagar ese medicamento. Es que yo no sé si realmente me voy a sobreponer de esta enfermedad. Quizás el médico, a alguno aquí le ha dicho: esa enfermedad te lleva a la tumba. Y dice: es que yo no sé qué voy a hacer. Y quizás tiene razón, sabe. Usted no sabe qué va a hacer, pero Él sí sabe. Y usted descubrirá lo que Él quiere hacer o cómo Él lo va a hacer en la medida que usted obedezca lo que Él le ha dicho que usted tiene que hacer. Y lo que Dios le dice puede ser complicado, puede ser difícil, puede ser poco entendible, pero a través de eso Dios quiere bendecir su vida. Hermano, iglesia, podemos vivir momentos de crisis, momentos de angustia, pero si tenemos su palabra, lo tenemos todo. ¿Por qué no le dice a Dios esta noche que Él dé una palabra a su vida? ¿Por qué no le dice a Dios esta noche: Dios, dame una palabra? Dios, actúa. Dios, muéstrame el camino. Dios, dime por qué estoy viviendo esto. Quiero entenderlo, Señor. Vamos, hable con Dios, iglesia. Vamos, hable con Dios. No se puede ir sin decirle, sin preguntarle al Señor, sin entender sus propósitos. Mire, quite sus pensamientos humanos sobre la situación difícil que vive. Quítelos y entienda los propósitos, porque Él no hace nada a la deriva. Él, cuando hace algo, lo hace porque tiene un propósito. Siempre escuchas mi oración. Vamos, hable con Dios. Y di la palabra, y la tormenta acabará con tu palabra. Mi vida cambiará. Y di la palabra, y un milagro ocurrirá. Vamos. En tu palabra mi fe. Vamos, iglesia. Descansará. Vamos, pregúntele a Dios: ¿cuál es tu propósito, Señor? Quiero entender tus propósitos a mi vida. Porque sé que vamos, hable con Dios. Siempre escuchas mi oración. Hoy, Señor, vamos, iglesia. Hoy vengo a ti, porque sé que tú siempre escuchas mi oración.
Vamos, dígaselo. Y la palabra y la tormenta acabará. Vamos, dígaselo Con tu a Él. palabra, Da la palabra en medio de la crisis, mi Dios. vida cambiará. Solo di la palabra. Da la palabra en medio de la crisis, Señor. Y un milagro ocurrirá. En tu palabra mi fe descansará. Con tu palabra fueron hechos los cielos y la mar. En tu promesa Habla, hoy, Dios, Señor, habla, yo puedo habla. descansar. Habla, Dios, frente a nuestras necesidades. Habla, Dios, frente a nuestras crisis. Porque nuestros pensamientos, Dios, pueden ser pensamientos de limitación. Y di la palabra. Pero cuando tú das una palabra, Y Dios, la tormenta acabará. tú quitas las barreras que Con tu nosotros pasamos. palabra. Tú quitas las barreras, Dios, que nos hemos impuesto en nuestra vida. Y un milagro ocurrirá. En tu palabra mi fe descansará. Padre, esa noche, Dios, tenemos nuestras propias ideas sobre lo que es nuestro futuro. Aquella mujer tenía sus propias ideas sobre lo que iba a ser su futuro, hermanos. Pero Dios aparece y Dios le dice y le hace entender a aquella mujer que las ideas sobre su futuro no son sus ideas, no son sus planes, no son sus propósitos. Pero ella tenía que descubrir los propósitos a través de la obediencia. Porque los propósitos de Dios, hermanos, y la forma en la que Él actúa en nuestra vida, muchas veces es complicada y difícil. Como fue difícil entender por qué Jesús hizo un poco de barro con su saliva y se lo untó en los ojos. Pero aquel hombre recibió la sanidad. Era difícil comprender por qué Naamán tuvo que meterse 7 veces en ese río para ser sanado. Pero a través de esas cosas, hermanos, Dios obra en nosotros. Pero lo que usted y yo tenemos que hacer es obedecer. Obedecer aunque no lo entendamos, aunque no nos parezca. Y a través de esa obediencia, Dios nos muestra su gloria. Padre, esta noche, Señor, que tu palabra esa noche pueda poder iluminar nuestra mente y nuestro corazón para poder entender, Dios, que tú tienes propósitos, que tú actúas con propósitos, que tú, Señor, no actúas a la deriva. Y aún aquellas cosas que son difíciles para nosotros, a través de eso, Dios, tú quieres mostrar tu gloria. Y es más, aquellos que están enfermos, aquellos que están necesitados, aquellos que están sumergidos en problemas, son los que están más cerca de ver una respuesta en su vida, porque son aquellos que vienen delante de ti a buscarte, Señor. Dios, esta noche, glorifícate a través de tu palabra, Señor. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Tú siempre estás con nosotros. Nunca nos has dejado. Nunca nos has dejado, Señor. Nunca nos has abandonado.
Era difícil para aquella mujer, hermanos, obedecer.